Hola jóvenes, les habla su profesora Carolina Río Seco, esperando se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida, nos volvemos a encontrar en una nueva clase, esperando que la clase anterior y la guía de autoaprendizaje les haya servido, les haya sido de utilidad para ustedes. Hoy día vamos a ver una nueva clase, un nuevo objetivo de aprendizaje. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hacer un pequeño repaso con un esquema muy breve para recordar lo que vimos la clase anterior. En este esquema, como nosotros vemos, tenemos primero o en el centro, al medio, la corona. Como ya lo habíamos visto en la clase anterior, esta corona reflejaba el Estado moderno, o también las monarquías nacionales o las monarquías absolutas, como lo vimos, y les había mencionado que cualquiera de estas dos formas es válida o sirve para hablar de la figura del rey. Si ustedes se fijan, la figura del rey, que se representa en esta imagen con una corona, tiene varias características. El rey, como ya lo habíamos visto, tiene un poder absoluto y ese poder absoluto concentra todos estos puntos que aparecen acá. Recordemos que el poder del rey se excusa de no darle explicaciones a nadie, solo se las tenía que dar directamente a Dios, porque es un poder de origen divino o de derecho divino, en donde él era un enviado de Dios en la tierra. Controlaba a la nobleza, por supuesto, controlaba a la iglesia, en donde muchos obispos comenzaron a realizar alianzas con estas monarquías para poder mantenerse vigente y mantener su poder. Era un poder también de vitalicio y hereditario que pasaba de generación en generación solo a los hombres. Y vitalicio, recordemos que era este origen en donde a alguna edad determinada les dan la corona hasta que muere. Esta administración centralizada, en donde, como ya lo habíamos dicho, el rey mandaba absolutamente en todos los ámbitos de su reino, pero él no gobernaba solo, tenía que gobernar con personas que lo pudieran ayudar. En este caso, se creó la burocracia, que eran estos empleados públicos que trabajaban o ayudaban al rey, y su mano derecha también, que eran estos ministros. El ejército profesional fue la clave, fue lo más importante durante estos reinos, porque la única forma de cuidar, de proteger un reino, era a través de este ejército, en donde se formaron grandes personas a través de la carrera o del ejercicio militar. ¿Ya? Eso a grandes rasgos fue lo que nosotros tratamos la clase anterior. Eh, Hoy tenemos que ver, en el fondo también vamos a seguir hablando de este poder del rey, pero ver cómo se fueron ampliando sus garantías, su riqueza y su poder. ¿Ya? El objetivo de la clase del día de hoy corresponde al objetivo número 5 y dice: identificar los viajes de exploración que trajeron a los europeos a América en el contexto del fortalecimiento de los estados, el desarrollo del comercio, los avances técnicos y el espíritu de aventura de los exploradores motivados por la nueva mentalidad de la época. Esta es una materia tremendamente importante y muy entretenida también, que finalmente tiene todo que ver con nosotros y nos liga directamente al descubrimiento de América, ¿ya? Por eso es súper importante trabajarla y entenderla. Vamos a conocer entonces hoy día estos viajes de exploración, cómo finalmente los europeos llegan a América, porque hay varias cosas importantes de ir conociendo. Ya, por supuesto, estos viajes no se dieron porque sí y no llegaron porque sí a nuestro continente. El encuentro entre dos mundos, que esa es parte también del nombre de la unidad que estamos viendo, que es la unidad número 1. Aquí
les puse una caricatura, un cómics, que habla sobre este encuentro entre dos mundos o el encuentro de dos mundos, en donde por un lado están los indígenas y por el otro Colón con sacerdotes y con parte de su ejército. Y a modo de burla, por decirlo de alguna manera, los indígenas dice que se llama Colón y que viene a descubrirnos. Y se están riendo, por supuesto. Esto a lo largo de la historia, jóvenes, ha ido evolucionando o cambiando. Siempre se ha hablado de el descubrimiento de América, en donde, por supuesto, Cristóbal Colón descubre América, pero descubre el continente como tal, porque acá nos encontramos, que vamos a ver en las clases más adelante, con un modo de vida que había en América que era completamente distinto al que tenían los europeos. Es por esto que la mejor forma de llamarlo hoy en día es el encuentro entre dos mundos, porque finalmente hablamos de dos mundos que, por supuesto, más que mundo, nosotros lo hablamos como continentes, pero hablamos de América y hablamos de Europa, en donde existían costumbres completamente distintas la una a la otra. Por lo tanto, esto provocó un choque o un encuentro tremendamente importante, con varias características y consecuencias, tanto para Europa como para América, que es lo que nosotros vamos a ir trabajando las siguientes clases, ¿ya? El mundo conocido en ese momento. Aquí es súper interesante porque con esto vamos a partir entendiendo, explicando cómo se dio finalmente estas expediciones que llegan a América. Acá tenemos nosotros un mapa que es muy importante, se los voy a explicar ahora. El mundo conocido durante muchos siglos, los europeos fueron limitando sus conocimientos geográficos a su propio continente, por supuesto, y al mar Mediterráneo, que era finalmente en el fondo lo que ellos conocían, ¿ya? Esto se constituyó entonces en el centro del comercio y las relaciones entre lo que se llamaba el Viejo Mundo, que era el norte de África, Europa y parte de Asia, que es lo que nosotros visibilizamos en este mapa, ¿ya? En donde se encuentra solo una parte de África, que era lo que se conocía, lo que está en azul, que es el mar Mediterráneo, que el mar Mediterráneo desde que existía Grecia y Roma era tremendamente importante, punto de comercialización, Europa y Asia, que eso era en el fondo lo que ellos conocían. Este mapa mundi es uno de los primeros mapas de la humanidad que hubo. Lo creó Ptolomeo, que es un geógrafo griego. Por eso en la actualidad se llama el mapa de Ptolomeo, en el fondo como para rendirle esta especie de homenaje. Por eso es tan importante conocerlo, porque finalmente ese era el mundo para los europeos, ¿ya? Porque era solo lo que ellos habían visto, lo que habían leído y lo que Ptolomeo finalmente refleja en este mapa. Los imaginarios del mundo. Esto es súper importante y entretenido también de conocer porque no se atrevían a ir más allá estos europeos por varias razones. Una de ellas, por supuesto, es esta, que es una de las más importantes, y tenemos estas dos imágenes en donde reflejamos en el fondo los imaginarios del mundo en esa época. Arribita nos encontramos con estos barcos que iban viajando por el océano y supuestamente, como ya lo hemos visto y ustedes lo han visto en años anteriores, se creía que la Tierra era cuadrada o que al final del mar existía un abismo, por lo tanto así se refleja en esta imagen en donde ellos no avanzaban o no se atrevían a ir más allá de lo que conocían porque se iban a encontrar con un vacío, se iban a morir. Es por esto que decidían finalmente solo recorrer lo que ya habían visto o partes del mar que ellos ya conocían. Y otra cosa importante en donde tampoco se atrevían a viajar más allá de lo que ellos conocían era lo que vemos en la imagen, en donde se supone que en otros lugares se iban a encontrar con monstruos, con personas desfiguradas, con animales, ¿ya? Todo ese imaginario del mundo era lo que rodeaba en ese momento a el imaginario que tenían las personas.
Por esto también estaba como este freno de conocer más allá. Pero todo esto cambia en la Edad Moderna, que es la que nosotros estamos tratando. ¿Por qué surgen las expansiones europeas? Aquí hay varias cosas importantes. A fines del siglo XV y principios del siglo XVI, que es lo que nosotros estamos tratando, los europeos, especialmente españoles y portugueses, ya no se les olvide, nosotros vamos a hacer hincapié en españoles y en portugueses. ¿Y por qué? Porque finalmente ellos en ese momento en Europa eran los que tenían el mayor poder adquisitivo, la mayor economía. Por eso les daba la libertad de poder viajar o planear viajes de exploración, ¿ya? Ellos entonces iniciaron la búsqueda de nuevas rutas marítimas para llegar finalmente a Oriente o a Asia, en donde ellos finalmente realizaban esta comercialización entre Europa y Asia, ¿ya? Este proceso es conocido entonces como expansión europea, que permite, por supuesto, la ampliación del mundo conocido, modificando profundamente el espacio geográfico, ¿ya? Para que se produjeran todo esto, hay diversos factores, ¿ya? Por supuesto. Como yo le he dicho en varias oportunidades, nada ocurre porque sí, nada se da de la noche a la mañana. Y tuvieron que haber varios motivos, varios factores que provocan esta expansión europea, económicos, políticos, sociales y culturales, que por supuesto nosotros vamos a conocer a continuación. El primer factor es el factor económico, la búsqueda de rutas nuevas hacia Oriente. Aquí tenemos la ruta principal que realizaban los europeos a Asia. Ellos querían llegar principalmente a dos puntos como nosotros lo vemos en el mapa, que es a China y a India, ¿ya? Acá hay varias cosas importantes. Asia, que es el continente en donde se encontraban estos dos países, India y China, eran los lugares más importantes porque eran los lugares que producían productos, cosas que en ningún otro lugar se daban. Es por esto que eran tan apetecidos por los europeos, ¿ya? La ruta para llegar desde Europa a Asia era Constantinopla, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Aquí hay un punto de quiebre muy importante, ¿ya? Que es la toma de Constantinopla. ¿Qué significa esto? En el año 1543, los turcos se toman la ruta llamada Constantinopla, ¿ya? ¿Qué provoca esto? Provoca el cierre de estas rutas comerciales terrestres. Con este hecho se bloquean, por supuesto, estas rutas para poder llegar a Asia, que eran rutas tan apetecidas. Esto motivó la búsqueda de nuevas rutas para restablecer el intercambio con Oriente, o sea, con India y con China, ¿ya? Es por este motivo principal que los europeos, principalmente los españoles y los portugueses, deciden comenzar nuevos viajes de exploración. Nuevos viajes de exploración, pero para llegar a Asia, ¿ya? Buscar nuevas rutas porque la única ruta más fácil era a través de la ruta de Constantinopla. Pero como se la toman los turcos, se cierra, bloquean este paso. Por lo tanto, por eso deciden comenzar con estos viajes de exploración, sin saber, recuerden que se iban a encontrar con un nuevo continente, porque recuerden que en el mapa que vimos recién, el mapa de Ptolomeo, no existía América, ¿ya? Por lo tanto, esa es la primera razón. Ellos buscan nuevas rutas para poder llegar a Asia, ¿ya? ¿Y por qué entonces es tan importante llegar a Asia? Asia, como yo les digo, China e India principalmente tenían productos, era una alta demanda de productos que no había en ningún otro lugar, como la porcelana, sedas, piedras preciosas y especias. Las especias es algo tan común y corriente que nosotros cada uno tenemos en nuestros hogares como la canela, la pimienta, sal, clavo de olor, jengibre, ¿ya? Pero que no se daban en ninguna otra parte del mundo esas especias o esos condimentos como lo llamamos en la actualidad.
¿Para qué eran importantes en ese momento estas especias? Para conservar los alimentos, ¿ya? Era como una especie de un método de refrigeración. Recuerden que en ese momento refrigeradores obviamente no existían. Y también servían como medicina alternativa, medicina natural, ¿ya? Por eso era tan importante el comercio entre Europa y Asia, ¿ya? Esa es la clave. Después tenemos el factor político, el fortalecimiento de las monarquías, por supuesto. Estas monarquías cada vez se fueron haciendo más importantes, pero con este afán de explorar, de expandirse territorialmente, los monarcas comienzan a financiar estos viajes, que en este caso, ¿quiénes deciden financiarlos? Por un lado Portugal y por otro América, que es lo que vamos a ver en un ratito más. Pero acá aparece un personaje tremendamente importante que también ya los habíamos mencionado hace la clase anterior, que es la burguesía. La burguesía, recordemos que eran estos nuevos comerciantes que surgen en la Edad Moderna y además de ser comerciantes, ellos son los que manejan el capital, el dinero, el oro y la plata. Recuerden que el sistema económico en este momento comienza a ser el mercantilismo, ¿ya? Por lo tanto, la burguesía con los monarcas, con los reyes, comienzan esta especie de alianzas en donde ambos, por supuesto, ganaban. La burguesía, por un lado, les prestaba, les brindaba apoyo económico a los reyes a cambio de que los reyes le dejaran libre en el fondo el tránsito, no pagar tantos impuestos, ¿ya? Por supuesto, a ellos les convenía un montón a los burgueses esta situación. Y a los burgueses expandirse territorialmente no les importaba, a ellos les importaba el comercio. Por lo tanto, ¿cuál era el premio en el fondo, la bonificación que tenía el rey con la apertura del impuesto que no pagaran? Ellos se podían quedar con sus territorios, ellos se podían quedar con lo que conquistaran, lo que descubrieran, ¿ya? Ese es el factor político entonces. Otro factor tremendamente importante es el factor cultural a través del humanismo. Ya el humanismo lo hemos mencionado ya en varias oportunidades y lo vieron en las primeras guías del autoaprendizaje. Como dice acá, la mentalidad renacentista de la época estuvo marcada por el espíritu de aventura y la curiosidad por descubrir territorios desconocidos, unido al deseo de obtener gloria y riqueza. Esto es súper importante porque recordemos que tanto el humanismo como el renacimiento tuvieron como esta especie de despertar en los hombres, en las personas, en los seres humanos de la época. Y así es donde surge esta especie de nuevo hombre con ganas de surgir, de aventuras, de correr riesgos. Y es por esto también que estos expedicionarios se deciden a ir detrás de estas aventuras, porque el humanismo también, con todos los letrados que había en esa época, les cuentan que este imaginario que había, que vimos hace un ratito, no era tal. No se iban a encontrar con personas como monstruos o personas sin cabeza. Por eso ellos también deciden correr este riesgo, ¿ya? Además es importante porque el humanismo y el renacimiento hacen que las personas crean en ellas mismas, en su dignidad, en el valor de la persona, por supuesto. Eh, el humanista, el hombre humanista o renacentista tiene confianza en sí mismo, es racional y cree en su capacidad de conocer el mundo, ¿ya? Y aquí es súper importante esto porque, bueno, aquí dice, surge un hombre de dos mundos. Medieval, por un lado, ¿por qué? Porque es leal al rey y religioso, ¿ya? El hombre en la Edad Moderna tiene esto que en un primer momento en la Edad Media era con el señor feudal, pero que en la Edad Moderna cambia porque le sigue siendo leal, pero ya no al señor feudal, sino que al rey. Y sigue siendo religioso, ¿ya? Sigue creyendo completamente en Dios. Pero por otro lado, se mezcla con este hombre de la Edad Moderna, que es crítico, individualista, quiere riquezas, aventuras, eh, es un hombre que quiere finalmente explorar y conquistar, ¿ya? Después tenemos otro factor que es tremendamente importante, al igual que los otros, que son los factores técnicos
o avances en el conocimiento geográfico. ¿Ya? Este punto es muy, muy importante. ¿Por qué? Acá tenemos varias cosas importantes. Se difunden los portulanos, que lo tenemos en la imagen. Los portulanos son mapas, ¿ya? Son mapas marítimos en donde se comenzaron a escribir, a hacer mapas uniendo puertos, ¿ya? Facilitando, por supuesto, la navegación. Además, los adelantos técnicos hicieron posible la navegación en el mar abierto. Los principales fueron la brújula, el astrolabio, que señalaba la latitud, y la carabela, que es esta embarcación nueva que permite navegar en alta mar y sus ventajas es que puede transportar mayor carga, ¿ya? Con este avance revolucionario que tuvieron en las velas. Si ustedes se fijan en la imagen, es un barco de gran tamaño, pero tiene muchas velas y estas velas hacen que se pueda desplazar de manera más rápida y aguantar también mayor carga, ¿ya? Otro de los inventos que es uno de los más revolucionarios, que hace mucho tiempo lo habían inventado en Asia, pero llegó tardíamente a Europa, es la brújula. Anteriormente los hombres que navegaban, los navegantes, solo se guiaban por las estrellas. Ahora con la brújula tienen una orientación más concreta, ¿ya? Por eso es tan importante haber creado, inventado o descubierto todos estos factores técnicos porque finalmente contribuyen a poder navegar en este mar abierto, en este mar que para ellos era completamente desconocido, ¿ya? Esos son los factores, ¿ya? Acá tenemos características de estos hombres que comienzan a viajar porque por supuesto los hombres que deciden explorar, irse en esta nueva aventura, no es cualquiera. Tenían algunas características, pero no son como quizás muchos de nosotros creemos. En su mayoría eran villanos. ¿Qué significa ser villano? No es ser villano como el malo de la película como lo podemos ver en la actualidad. A los villanos se les decía en la Edad Moderna a los vecinos comunes y corrientes de un pueblo, ¿ya? Eso era un villano en la Edad Moderna. Otros eran hidalgos. ¿Quiénes son los hidalgos? Los hidalgos eran personas con un apellido importante, con un origen social tremendamente importante, pero que en ese momento se encontraban completamente empobrecidos. Es por esto que también tienen que viajar. Y así se hacía esta diferencia entre los villanos y los hidalgos, porque los hidalgos, al tener este origen social importante, como yo les digo, por supuesto tenían mayores beneficios que un villano. Además, ¿cuál era la idea de ellos? Ellos aspiraban a ser grandes señores, dueños de tierra y obtener en sus conquistas prestigio y fama personal. Eso era lo que buscaban estos nuevos exploradores, en donde finalmente, si nosotros lo pensamos, obtener prestigio y fama lo lograron en su mayoría, conquistando muchos territorios y pasaron a la historia, por supuesto, porque hasta el día de hoy seguimos hablando de ellos. Otro personaje muy importante en este momento son los sacerdotes, que más adelante lo vamos a ver en detalle. Pero los sacerdotes son muy importantes, sobre todo para los reyes católicos de España, porque ellos llegaron a estos lugares en conjunto con estos exploradores para ir promoviendo el cristianismo, la religión católica, y para evangelizar, para convertir al catolicismo a los indígenas, a las personas finalmente que ellos encontraran, ¿ya? Ya habíamos hablado entonces que los expedicionarios fueron los portugueses y los españoles porque ellos eran los que tenían finalmente el poder adquisitivo, el poder económico, ¿ya? ¿Qué hicieron los portugueses para buscar o encontrar estas nuevas rutas? Primero crean una gran empresa de navegación. Ellos en ese momento son los grandes creadores de esta empresa, ya en donde desde pequeños a los niños les enseñaban esta instrucción respecto al mar, a cómo navegar, ¿ya? Eh, Aquí hay un personaje muy importante que es el príncipe Enrique, que se apodaba el navegante, que él tenía muchos conocimientos sobre el mar, ¿ya?
¿Cuál fue su estrategia? Ellos determinaron rodear África para encontrar un paso que los condujera finalmente a las Indias. Ellos querían ir a las Indias. Recordemos que en el mapa de Ptolomeo solo existía una parte de África. Ellos no sabían cuál era la magnitud finalmente de lo que había más allá hasta llegar al sur de África. Entonces, finalmente, si nosotros vemos en el mapa, se encuentran 3 viajes de exploración que fueron los más importantes que realizaron los portugueses. Por un lado tenemos la expedición en 1487 de Bartolomé Díaz, que es el que aparece en el mapa con la línea de color rojo. Bartolomé Díaz, si ustedes se fijan, él rodeó todo África hasta llegar al sur, ¿ya? Y ahí, por supuesto, se devuelve y encontró varias cosas importantes. Encontró metales preciosos en ese lugar y encontró otro producto de comercialización tremendamente importante, pero que es algo muy feo a lo largo de la historia, que es esclavos, ¿ya? La esclavización de los habitantes de África. El segundo viaje se realiza en 1498 con otro personaje importante que es Vasco da Gama, ¿ya? Vasco da Gama, ¿qué es lo que hace? Avanza un poco más, sigue la ruta finalmente que ya había establecido Bartolomé Díaz, pero avanza un poco más llegando hasta Calicut, que es un lugar de comercialización, un punto de encuentro que había en India, ¿ya? Y el tercero, que da un vuelco importante aquí a esta expedición, es Álvarez Cabral. Álvarez Cabral viaja también, pero él tiene algo completamente distinto. Si vemos el mapa, es la línea de color azul. Álvarez Cabral llegó en el año 1500 a las costas de Brasil, ¿ya? Descubriendo, por supuesto, un lugar nuevo para ellos, que son finalmente después ellos los que conquistan Brasil. Sigue su viaje después y llega a otro punto importante de comercialización que existía en India, que es Goa, ¿ya? Esto es lo que finalmente hicieron los portugueses con sus 3 viajes. Después tenemos a los españoles. ¿Qué hacen los españoles finalmente? En el año 1492, los reyes católicos, que nosotros ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, deciden apoyar a la empresa de el navegante llamado Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que hicieron los reyes católicos? Establecen un acuerdo, una especie de contrato con Cristóbal Colón, ya que anteriormente Cristóbal Colón le había pedido ayuda económica a Portugal y Portugal se negó porque no creían mucho en él, ¿ya? Por eso después fue a golpear la puerta de los reyes católicos y ellos aceptaron, pero con un poco de dudas también. Por lo tanto, por eso escriben este acuerdo que se llamaban las capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué significa esto? Es una especie, entonces, como yo les digo, de contrato, de acuerdo, en donde se dice qué es lo que va a tener ambas partes si se conquista un nuevo lugar o si se descubre un nuevo lugar, ¿ya? Los privilegios en el fondo que van a tener los reyes y Cristóbal Colón, ¿ya? Esas son las capitulaciones de Santa Fe. La estrategia de navegación de Colón determinaba llegar a las costas orientales, navegando hacia occidente, basándose por supuesto en el tamaño de la Tierra y en su esfericidad. Recordemos que Cristóbal Colón fue uno de los que apoyó esta teoría que decía que la Tierra era redonda. Sin embargo, Cristóbal Colón no contaba con que entre Europa y Asia se encontraba un nuevo continente, ¿ya? ¿Qué es lo que quería hacer finalmente
Cristóbal Colón, rodear por mar, por el Océano Atlántico, rodear como darse la vuelta por el mundo, porque como él sabía que la Tierra era redonda, sabía que iba a llegar a algún lugar. Y su idea era llegar a Asia. Pero, como muy bien les dije recién, él no se encontraba o no pensaba que se iba a encontrar con un nuevo continente, ¿ya? Y como lo podemos muy bien ver en el mapa, Cristóbal Colón realiza 4 viajes de exploración, todos comienzan en el puerto de Palos, en España, y llega finalmente a América, a 4 lugares distintos, que es, como lo vemos muy bien en el mapa, son 4 lugares de América Central, como San Salvador, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Santo Domingo. A esos lugares llega. Él no tenía idea y nunca supo, hasta la hora de su muerte, se murió en el fondo pensando que él había llegado a un lugar de las Indias, de Asia, que nunca había llegado a América, porque no tenía ni idea que existía este nuevo continente. Es por esto también que viene el adjetivo de llamar a los indígenas de América como indios, ¿ya? Por eso lo llaman así, pero finalmente son indígenas, ¿ya? Por supuesto, todo esto, estas nuevas expediciones y llegar a descubrir un nuevo continente fue no del todo pacífico. Comienza, por supuesto, la pelea, la disputa entre Portugal y España, donde iban a recorrer, qué podían recorrer, dónde iban a llegar, qué podían conquistar a nombre de cada uno. Y es por esto que tanto Portugal como España eran 2 países en ese momento tremendamente católicos, eran 2 reinos muy católicos, y deciden pedirle ayuda, por supuesto, al Papa, que en ese momento era el Papa Alejandro VI, que los ayudara a resolver este conflicto, ¿ya? Y acá tenemos en el fondo cómo el Papa Alejandro VI los ayuda a resolver este conflicto. Lo primero que se crea es la bula intercaetera. ¿Qué significa la bula intercaetera? En el mapa que nosotros vemos, la línea que se encuentra trazada de color azul es la primera línea que se trazó ya en el año 1493. Pero ¿qué es lo que pasa con esta línea? Queda finalmente sin efecto, ya que daba muy pocas tierras a Portugal para poder descubrir y conquistar el nuevo continente. Si ustedes se fijan, solo les da un pedacito de lo que corresponde a Brasil en la actualidad. Ya, por lo tanto, Portugal no le gustó esto y la bula intercaetera quedó sin funcionamiento. Después crearon en el año 1494 el Tratado de Tordesillas, que es la línea roja que está aquí marcada con la flechita de color morado. ¿Qué dice este tratado? Este tratado establece una nueva demarcación, ya que por supuesto si nosotros nos fijamos, favorecía un poco más a Portugal, expandiéndoles un poco más las opciones para poder recorrer y conquistar, pero no del todo, ¿ya? Finalmente se crea otro tratado años después, que es firmado por ambas partes en el año 1529, que es el Tratado de Zaragoza, que lo vemos marcado con la línea de color rojo y con la flecha amarilla. ¿Qué significa este tratado? Este tratado es beneficioso para ambas partes, ¿ya? Pero por supuesto para Portugal sobre todo porque anteriormente no había sido muy beneficiado, ¿ya? Todo lo que está marcado con este sticker de color rojo, todo eso podían desde el Tratado de Zaragoza conquistar, explorar sin problema Portugal. Ya nadie les podía poner algún pero, alguna traba. Todo eso lo podían recorrer libremente. Y España,
con qué se quedaban, porque por supuesto ambas partes tenían que estar satisfechas con esto. España podía recorrer, conquistar, explorar sin problema alguno estas dos partes que aparecen con la flecha de color rojo. Parte, si ustedes se fijan, de Asia, que era muy importante para la comercialización como lo hemos visto, y todo América, ¿ya? Ahí finalmente se reparten en el Tratado de Zaragoza en el año 1529, tanto Portugal como España, así no peleaban, porque finalmente si no se ponían de acuerdo en estos tratados ahora, iba a existir una guerra. Y a ambos no les convenía en ese momento una guerra porque una guerra, como ustedes saben, produce un desgaste económico y militar tremendamente importante y en ese momento ellos estaban explorando, ya conquistando. ¿Cuáles son las consecuencias de estos grandes descubrimientos? Primero, la consolidación de España y Portugal como grandes imperios, ¿ya? Ellos se consolidan y se consolidan no solo por haber descubierto nuevos lugares. Más adelante en las siguientes clases vamos a ver que estos lugares, que son principalmente América, estaban llenos de riquezas, de oro y de plata y de productos completamente nuevos para ellos, ¿ya? Como aparece ahí en el siguiente punto. Productos, animales, frutas, verduras que ellos nunca habían visto, ¿ya? No solo se hacen tremendamente ricos Portugal y España con las riquezas como el oro, ¿ya? Con otros productos también, que eso lo vamos a ir mencionando más adelante. El mar Mediterráneo es superado como ruta comercial. Ya no solo es esta ruta, que era la única en el fondo que existía hasta ese momento, ya con todos los avances cartográficos también se descubre la importancia del Océano Atlántico y del Índico y la expansión de la cultura europea hacia estas nuevas regiones de América a través de el lenguaje y a través de los sacerdotes con la evangelización, ¿ya? Que eso lo vamos a tratar en detalle más adelante. Les vuelvo a recordar el correo electrónico donde ustedes van a poder hacer sus preguntas de lunes a jueves y por supuesto su profesora se las va a responder a la brevedad, ¿ya? Espero les haya quedado claro y les vuelvo a insistir, si tienen alguna duda, me escriben. Les mando un gran abrazo, espero que sigan muy bien junto a sus familias. Se despide su profesora Carolina Río Seco. Hasta pronto.